Gracias, señor presidente. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017. Carta al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a través de la cual agradece la invitación a la sesión del día de hoy y excusa su participación debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Asimismo, se permite sugerir se reciba al señor Franco de Balein, Director General de Asuntos Jurídicos de esa Cancillería. Nota del señor Renato Valdivia, Director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la cual hace llegar, para conocimiento y fines pertinentes de la Comisión, memorándum número 7, donde se informa acerca de la reunión realizada por nuestro encargado de negocios con la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Vietnam. Correo electrónico del señor Jorge Vera, mediante el cual formula observaciones al oficio dirigido por esta instancia al presidente de la Cámara de Representantes de Colombia y al embajador de dicho país en Chile por contexto de violencia acontecida en Colombia. Y por último, señor presidente, nota del señor Hernán Calderón, presidente del Comité Consultivo Conjunto Chile-Unión Europea, mediante la cual solicita la participación de un parlamentario chileno para la reunión que se celebrará el día 25 de enero con el Comité Económico y Social Europeo, con el objeto de tratar la modernización del acuerdo entre Chile y Unión Europea, y en la cual participará un parlamentario representante del Parlamento Europeo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, quiero saludar a la diputada Francesca Muñoz, al diputado Isacor, al diputado Vidal y al diputado Jarpa, que nos acompañan telemáticamente, como también a nuestro secretario Pedro Muga. Muchas gracias por acompañarnos, y está presencialmente con nosotros aquí el diputado Undurraga. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si ustedes se dieron cuenta, estimadas diputadas y diputados, nos han solicitado el presidente del Comité Consultivo Conjunto Chile-Unión Europea para que haya algún diputado que quiera participar de una sesión telemática en materias económicas y sociales. Así que no sé si alguien está disponible para poder participar. Esto es el día 25 de enero de las 2:30 a las 18:30 horas. ¿Habría alguna propuesta de alguien que quiera? Diputado Vidal, ¿usted quisiera participar? Yo propongo que nos represente nuestro excelentísimo señor presidente. Correspondería. Yo siempre me gusta repartir el juego y prefiero que participen ustedes porque así es más amplia esta comisión. ¿No habría alguien interesado en participar? En particular nadie. Diputada Francesca Muñoz. Presidente. ¿Le interesaría participar? No, mire, en la nota que nos hizo llegar el presidente a la comisión, por el que fue enviada, digamos, a usted por Hernán Calderón, sí. Él señala que se había contactado con la diputada Maya Fernández. Sí. Entendiendo la buena voluntad de nuestra colega y amiga, a mí y no soy quien para hacer ninguna cuestión en relación al hecho, me llama profundamente la atención, digamos, que una persona ajena a la comisión, por muy relevante que tenga su cargo, digamos, haga los contactos. No sé qué sentido tiene pedirnos a nosotros algo que si ya lo contactó con una diputada miembro de la comisión, de la cual yo no tengo ninguna queja, por cierto, pero me parece que el procedimiento o sobra o simplemente es de una formalidad muy alta que no tiene mucho que ver con esto. Si a usted como presidente le informan que ya contactó al diputado Undurraga para hablar en primera persona y no ser odioso con nadie, digamos, ¿qué sentido tiene esta discusión? Solo para el señor Calderón me trató de ubicar por teléfono a mí y probablemente, como no me pudo ubicar, porque yo hablé con Maya Fernández y efectivamente él habló con ella para que yo le pudiera responder un llamado telefónico que me estaba haciendo para hacer esta invitación. Pero solamente actuó de intermediaria la diputada Maya Fernández, no es que haya concordado con ella, actuó de intermediaria para que yo pudiera conversar con él, cosa que hice en el día de hoy, y por eso que mandé eso a la comisión. Así que
no tiene nada que ver la diputada Maya Fernández o que esté autodesignada. No, y además me parece fantástico que nos represente, si no tengo drama en eso. Pero sí, diputado Isacor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que va a buscar una solución al problema. Hay una comisión, hay un comité interparlamentario de la Cámara de Diputados con el Parlamento Europeo. ¿Ah? Y en ese sentido creo, no estoy seguro, quizás el secretario o durante la sesión nos puede corroborar quién es el presidente. Creo que es el diputado Pablo Lorenzini. Sí. Estoy seguro, pero quizás, presidente, para que se mantenga también el fair play no solo dentro de la comisión, sino que también con el grupo interparlamentario entre la Cámara de Diputados y el Parlamento Europeo, si a usted le parece quizás plantearle al presidente de esa instancia que sea quien represente a esta Cámara. Gracias, muy bien, acojo su planteamiento, diputado. Diputado Vidal, ¿alguna observación sobre lo mismo? Sí, muy simple. Solo que me preocupa que pueda quedar la impresión de que hay desinterés por parte de los miembros de la Comisión. Yo creo que lo contrario, nos parece tremendamente relevante, pero considerando la agenda de los próximos días, que desconocemos cómo va a ser el trámite legislativo, que eventualmente va a ser semana distrital, estamos cerrando. Entonces, me sumo a la propuesta del diputado Cort de que usted pueda conversar con el grupo de amistad de la Unión Europea, y en el caso de que ahí no hubiera interés, entonces lo asumiría alguno de nosotros y lo coordinamos por interno, pero dado que esta comisión está siendo transmitida, que no parezca que no nos importa, porque en verdad no es esa la razón. Ok, yo creo que eso es lo más pertinente. Justamente el diputado Pablo Lorenzini es el representante en la Unión Europea como presidente, tengo entendido, don Pedro, y por tanto yo voy a conversar con él, y si en su defecto no pudiera, veríamos quién lo puede reemplazar. ¿Ya? Muy bien. Mandatamos al presidente, lo mandatamos a usted justamente para que... Yo hago los buenos oficios. Eso. Exactamente, y usted queda, creo que aquí, como esto es el lunes, usted queda facultado por nosotros para que decida, si ya no es con Pablo Lorenzini, con cualquiera de nosotros que esté. Sí, no se preocupe. Muchas bien, gracias. ¿Sobre la cuenta alguna otra inquietud? ¿No hay nada? No, presidente, está el director jurídico. Y ya, en varios, alguna observación en varios, diputado tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quise visitar la comisión para exponer un problema serio que está ocurriendo. El día 11 de noviembre de 2020 se envió un correo masivo de parte de extranjería para informar el rechazo de 91.000 solicitudes de visa de responsabilidad democrática, según datos publicados por la Comisión Diáspora Venezolana. Este rechazo se fundó en razones poco claras, lo que generó gran preocupación para los solicitantes y sus familias. Posteriormente, el director general de Asuntos Consulares e Inmigración, el señor Raúl Sangüesa, señaló en medios de comunicación que no se trataba de un rechazo en sentido jurídico, sino que un cierre informático con el fin de favorecer la reunificación familiar, ¿no? Entre comillas eso, y que se iba a efectuar una revisión de los casos. Esto no vemos cómo puede favorecer la reunificación familiar, todo lo contrario. Esta situación mantiene en la incertidumbre a miles de personas, la mayoría de las cuales requiere la aprobación de su solicitud de visado para reencontrarse con su familia después de años de angustiosa separación. Concretamente, en nuestro distrito conocimos la historia de una madre que no ha visto a su hijo en 3 años y que tenía una cita para abril de este año, la cual fue suspendida por la decisión de la autoridad, una decisión que simplemente no se comprende y que atenta contra la regulación de los procedimientos administrativos, porque este es un proceso normado, y contra el principio de reagrupación familiar. Particularmente preocupante la situación en que se encuentran las personas que habían obtenido la visa de responsabilidad democrática y que no pudieron ingresar al país en el plazo de 90 días exigido por la normativa vigente debido al cierre de fronteras u otras situaciones absolutamente excepcionales. Por eso, presidente, solicito que se invite al ministro de Relaciones Exteriores y al director general de Asuntos Consulares e Inmigración para que expliquen los fundamentos de esta decisión de cierre informático, entre comillas, de las solicitudes y de los efectos que esto tiene. Asimismo, para que se informe el avance en los procesos de revisión comprometidos. Se invite también, presidente, al Contralor General de la República para que se refiera a la legalidad de estas actuaciones, porque a nuestro parecer no es legal lo que este cierre informático que hace extranjería de solicitudes que están ya
en un proceso y que tienen incluso fecha. Y en ambos casos, si no fuera posible esa invitación, poder, junto con eso, oficiar a estas entidades para que puedan explicarle a la Comisión de Relaciones Exteriores esta situación anómala, ¿no? Creo que es importante que esta comisión ejerza su facultad fiscalizadora y hay gente que está esperando, ¿no? Lamentablemente viene además un receso en muchas instituciones públicas que es febrero, pero hay gente que está esperando hace mucho rato y no sabe qué va a pasar porque todo volvió a foja cero. Gracias. Muy bien. Presidente. Yo quisiera, solo antes, diputado, de hacerle la palabra, yo quisiera pedir el consentimiento de ustedes, ya que por la tabla que tenemos de diversas iniciativas del Ejecutivo que tenemos que despachar antes del receso parlamentario, que pudiéramos mandar unos oficios a la Cancillería y al Contralor para resolver la inquietud que nos está planteando el diputado. ¿Les parece? Antes quiero pedir la palabra, diputado Isacor, sobre lo mismo. Sí, sobre el punto, por favor. Gracias, presidente. Mire, yo coincido con usted y creo que es mejor oficiar primero para poder tener una respuesta concreta, sobre todo desde el punto de vista del Contralor. Si es que hay alguna, como lo plantea el diputado González por su intermedio, alguna anomalía o algún vicio de legalidad. Pero, presidente, yo sí quiero aclarar que todo el tema de extranjería, como hizo referencia el diputado González, depende del Ministerio del Interior. Y yo creo que hay que oficiar al director de extranjería, que es el señor Álvaro Belolio, más que a la sección consular de la dirección consular de la Cancillería, que no ve este tema. Yo solo lo digo por lo que oí en los argumentos del propio diputado Félix González, por su intermedio presidente, para que mandemos el oficio a quien corresponde, no nos devuelvan diciendo, mire, extranjería corresponde al ministerio del lado. Eso, presidente. En todo caso, lo que abunda no daña. Porque probablemente el Ministerio de Relaciones Exteriores está informado sobre esta materia y yo creo que nunca está de más preguntarle a ellos qué tiene que ver. Le mandamos a los tres, al Contralor, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. ¿Ya? Perfecto. ¿Habría acuerdo? Muy bien, diputado González. ¿Estamos claros? Aprobado entonces. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? No hay nada. Muy bien. Pasaríamos a la orden del día. Como ustedes saben, esta sesión tiene por objeto el estudio de dos proyectos de acuerdos enviados en mensaje presidencial. El primero, el que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y la República de Colombia, sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducir, suscrito en Santiago el 21 de marzo del 2019, y el que aprueba el acuerdo de la República de Chile y la República de Ecuador sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, suscrito en Chile el 6 de junio del 2019. Para esta ocasión está invitado el ministro de Relaciones Exteriores, quien se ha excusado, pero sí asiste el señor Franco de Vilén Gómez, director general de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Estado. Tengo entendido que está el señor de Vilén. ¿Sí? Hágalo ingresar. Entonces escucharíamos al señor Franco de Vilén para que nos dé cuenta sobre estas dos iniciativas. Bienvenido, don Franco, gusto saludarlo. Tengo entendido, así hemos sido notificados, que el ministro se ha ausentado por otros motivos y por consiguiente recae en usted que nos pueda explicar estos dos acuerdos de la República de Chile con Ecuador y Colombia sobre licencias de conducir. Le ofrezco la palabra, señor de Vilén. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las señoras diputadas, señores diputados, y efectivamente el ministro me ha mandatado, digamos, para poderles exponer cuáles son los elementos que componen estos convenios. Son dos convenios, son dos acuerdos, que versan fundamentalmente sobre una misma cuestión, tanto uno con Ecuador, que está relacionado, vinculado con el reconocimiento y canje de licencias de conducir, y otro con Colombia, que está referido al reconocimiento de licencias de conducir. Quizás voy a partir por esta disquisición, por esta diferencia que existe entre un convenio y el otro, para que se entienda por qué uno es reconocimiento y por qué el otro es reconocimiento y canje. En la práctica, lo que intenta regular estos acuerdos es la posibilidad de que los chilenos
en el Ecuador y en Colombia, o los colombianos y ecuatorianos en Chile, puedan sustituir, cambiar su licencia de conducir vigente por un documento de conducir colombiano o ecuatoriano, y a su vez colombianos y ecuatorianos en Chile puedan sustituir o cambiar, digamos, su licencia de conducir colombiana o ecuatoriana por una chilena, sin someterse a los exámenes y a las pruebas que cada una de las legislaciones establecen para poder obtener estas licencias. ¿Por qué uno es reconocimiento y por qué el otro es reconocimiento y canje? Porque en el caso del reconocimiento, que es el convenio con Colombia, lo que se hace en la práctica es que el chileno residente en Colombia debe concurrir ante la autoridad administrativa para que la autoridad administrativa le haga entrega, ¿no es cierto?, cumpliendo con los requisitos que se establecen en los requisitos administrativos que se establecen en esa legislación interna, de una licencia de conducir que es equivalente a la categoría que el chileno tiene en Chile. Es decir, si el chileno, por ejemplo, en Chile tiene una licencia clase B, puede solicitar a la autoridad colombiana que le otorgue una licencia colombiana equivalente a esa clase B. En Ecuador, en cambio, lo que se hace es no solo el reconocimiento, sino que el canje de la licencia. ¿Qué significa esto de que se haga el reconocimiento y el canje? Significa de que la autoridad ecuatoriana, en este caso, cuando entrega el documento ecuatoriano que es equivalente al chileno, retiene la licencia chilena, ¿no? Y la envía, ¿no es cierto?, a Chile, ¿no es cierto?, para los efectos de evitar la utilización de ambas licencias, evitar lo que se ha producido en otros casos que se denomina la duplicidad de licencia. Y Chile tiene convenios tanto de una naturaleza como de otro. Con Colombia avanzamos en la construcción de la figura del reconocimiento y con Ecuador la figura del reconocimiento y canjes de licencia. Esta es fundamentalmente la única diferencia que existe entre un convenio y el otro. Pero luego, ¿cuáles son los beneficios? Que esto es lo más relevante de ambos convenios. En primer lugar, lo que yo anteriormente señalaba, es decir, que tanto los chilenos como los ecuatorianos y colombianos no van a tener que sostener las pruebas, los exámenes, ¿no es cierto?, y cumplir de alguna manera con las pruebas que se establecen en cada una de las legislaciones para obtener esas licencias. Lo que no significa, y en esto ambos convenios son bastante claros en señalar, que no deban cumplir con aquellas restricciones que cada legislación impone para el otorgamiento de esas licencias. Por ejemplo, ¿no es cierto?, existen restricciones en materia etaria, ¿no es cierto?, la persona tiene que tener ciertas condiciones de salud para poder tener licencia en Chile. Todos esos otros requisitos deberán ser cumplidos, ¿no es cierto?, para que se proceda al reconocimiento y al canje de las licencias. En el caso del acuerdo con Ecuador, prácticamente han quedado homologadas todas las categorías, es decir, desde las licencias, por ejemplo, para la conducción de vehículos de carga, para los vehículos de transporte, los vehículos livianos, ¿no es cierto?, motocicletas, maquinaria agrícola, etc. En el caso de Colombia, han quedado prácticamente reconocidas todas, con excepción de una que Colombia le solicitó a Chile que no quedara incluida, por cuanto ellos estaban en un proceso de revisión interna de su normativa, donde tienen una muchísima mayor clasificación que la que tiene Chile, que es el caso de las licencias clase C, es decir, las licencias para digamos, la conducción de motocicletas, ¿no? Esas fueron excluidas expresamente en el caso de Colombia. Ahora, lo importante que tiene estos dos convenios es la forma como operará el reconocimiento recíproco. Se hace sobre la base de la remisión normativa que tanto Chile como Ecuador y Colombia se realizarían una vez que se cumpla el plazo de 30 días desde el depósito de los respectivos instrumentos de ratificación. El Ministerio, digamos, de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, junto con el ministerio correspondiente, en el caso de Colombia y Ecuador,
se hace entrega formal de los formatos de licencia y se remiten en forma mutua, digamos, las normativas aplicables para operar esa homologación, ¿no? Ahora, otro aspecto que es muy relevante también destacar, ¿no es cierto?, es que se contempla en los convenios la posibilidad que tiene la autoridad central de denegar el reconocimiento cuando existan dudas acerca de la autenticidad de la licencia. Eso es muy relevante porque abre de alguna manera un procedimiento de consulta entre las autoridades competentes cuando puedan surgir dudas en relación a esta materia. Lo que dice relación, en cambio, con la renovación de la licencia, esto es, ¿qué sucede con la licencia del chileno que va a Colombia, que es reconocida, que es reconocida y que es sustituida por una licencia colombiana cuando la misma vence, cuando la misma expira? El chileno en ese caso debe someterse a las normas ecuatorianas o colombianas para su renovación. Esto significa de que el chileno no se lleva la mochila de su legislación para la renovación, sino que tiene que, de alguna manera, obedecer a las normas colombianas o ecuatorianas cuando le corresponda hacer la renovación de esa licencia. Y otro aspecto que me gustaría destacar, que no aparece claramente reflejado en el mensaje, pero que ustedes lo pueden ver en el artículo 2 y en el artículo 3 del convenio con Colombia y Ecuador, es una situación bastante interesante que regula este convenio, que es la posibilidad que tiene el ciudadano chileno y la posibilidad que tiene el ciudadano colombiano o ecuatoriano, que se traslada de manera transitoria al territorio del otro estado, de utilizar su licencia de manejo para circular temporalmente por Colombia y Ecuador. ¿Eso qué es lo que hace? En la práctica nos permite que durante el periodo que la legislación interna de ese estado conceda en la utilización, digamos, esta autorización temporal, nuestros compatriotas que viajan a Colombia o viajan a Ecuador, por ejemplo, por razones de vacaciones o por razones de negocios o lo que sea, van a poder conducir con sus propias licencias sin la necesidad de obtener, digamos, la licencia internacional de manejo, que es la que regula la Convención de Ginebra y que ustedes saben muy bien resulta aplicable cuando no tenemos este tipo de convenios. Eso es una gran cosa que se logra, digamos, en este convenio, que es que en definitiva podamos nuestros nacionales y colombianos y ecuatorianos, obviamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, durante el periodo que dura la autorización o la visa de turismo, circular en Chile o circular en Colombia y en Ecuador con nuestras propias licencias de conducir, sin necesidad de incurrir en el costo de obtener la licencia internacional de manejo. Eso es, a grandes rasgos, señor presidente, lo que regulan, ¿no es cierto?, estos convenios. Simplemente señalar, para concluir, de que estos convenios van en la línea de lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Chile y el Estado de Chile ha venido de alguna manera propugnando en esta materia. Nosotros tenemos otros convenios de estas mismas características celebrados con la Argentina, con Bolivia, con Corea, con España y actualmente, y con Perú, y actualmente se encuentra en proceso de negociación bastante avanzado un convenio de estas mismas características con Italia. De manera que vamos en la práctica en la dirección correcta, que nos permite de alguna forma, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo integrador entre nuestras naciones hermanas y ir en la lógica, digamos, del reconocimiento de este tipo de instrumentos. Quedo a su disposición, señor presidente, para las consultas. Gracias. Muy amable, don Franco, se le agradece por su exposición. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Diputado Isacor ha solicitado la palabra. ¿Alguien más? Diputado Isacor tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo al director jurídico de la Cancillería, al embajador Franco de Vilén. Agradecerle su posición bastante clara, bastante concreta. Yo creo que esto es uno de los pasos reales de integración que hay entre dos pueblos a nivel binacional, presidente. O sea, cuando nos reconocemos este tipo de instancias. Pero a ese respecto tengo una duda que me gustaría fuera aclarada por el representante del Ejecutivo. En primer lugar, en Ecuador y en Colombia, ¿quiénes son las autoridades o cuál es la instancia del Estado que otorga las licencias de conducir?
En Chile lo hacen los municipios, está delegado a los municipios quienes tienen que cumplir el rol de tener un médico, de tener la tecnología para ver las pruebas, pero saber si en Ecuador y en Colombia es al mismo nivel, si es a nivel municipal o a nivel del gobierno central. Y con lo último que decía el señor director jurídico, a mí me interesa mucho también saber cómo se va avanzando con otros países. Él recién dijo que se está avanzando, por ejemplo, con Italia, lo cual me parece muy bien. Presidente, por ejemplo, de Japón con Chile es un anhelo muy grande que se está pidiendo y en general con los países que conducen por la usanza anglosajona, vale decir por la izquierda, ha habido un encuentro y hay interés de parte del gobierno japonés por tener homologación de licencia de conducir, así como también lo expresó hace una semana atrás cuando visitó el Congreso Nacional y el embajador de Francia. Entonces, mi pregunta es, si están con Italia avanzando, ¿no se puede hacer algo, y se tiene con España, no se puede hacer algo con la Unión Europea en general, con los países miembros de la Comunidad Europea, y saber si con Japón se está avanzando algo también, presidente? Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. No habiéndolo, tiene la palabra señor de Vilén. Muchas gracias, señor presidente. Respondiendo a la primera pregunta que nos plantea el señor diputado Cort, en el caso de Colombia, la autoridad, digamos, que sería la encargada de ejecutar este convenio es el Ministerio de Transporte, pero específicamente la Subdirección de Tránsito. Entonces, en el caso de Colombia, sin perjuicio de lo anterior, tal como señala el convenio, dentro de un plazo, como señalaba yo, de 30 días contados desde la ratificación, digamos, y la entrega de los respectivos instrumentos, digamos, ratificatorios de los convenios, se inicia un proceso de consultas para remitirse los ejemplares, los formatos de las licencias y señalar todas aquellas especificidades administrativas que van a servir para ejecutar el contenido de este convenio. En el caso de Ecuador, la autoridad competente, nuestra contraparte para los efectos de la aplicación de este convenio, es la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. Esas son las autoridades competentes. Y respondiendo a la segunda pregunta, efectivamente, nosotros hemos, dentro, digamos, de la agenda política con Italia, e incluso a solicitud del propio embajador de Italia en Chile, ¿no? Nosotros le solicitamos al Ministerio de Transporte que aceleráramos el proceso de la negociación, por cuanto ya lleva bastante tiempo el análisis por parte, digamos, de los organismos técnicos. Nosotros llegamos a Italia hace aproximadamente 3 o 4 meses atrás, el documento final con los análisis debidamente traducidos del convenio y sobre todo lo más importante que conllevan estos convenios en los anexos, que son las tablas de homologación, es decir, qué tipo de licencia, por ejemplo, en Italia corresponde a la clase B, qué tipo de licencia corresponde a la clase A. Ese quizás es el ejercicio técnico más complejo, porque usted comprenderá, señor presidente, que, por ejemplo, no es lo mismo en Italia, ¿no es cierto?, una persona que maneja una motocicleta de 50 centímetros cúbicos al que maneja una de 500. En nuestra legislación, por ejemplo, no se establece esa diferencia, pero, por ejemplo, en derecho comparado sí se la establece, y quien tiene a lo mejor autorización para manejar una de 50 no tiene una de 500. Entonces, el trabajo más complejo en este tipo de convenios, sobre todo cuando en el caso de los países europeos que tienen una regulación muchísimo más intensa en esta materia, es consensuar las tablas de homologación. ¿A qué nos da derecho a nosotros, por ejemplo, nuestra clase C en Italia? ¿A qué nos da derecho en España? ¿Qué podemos manejar con nuestra clase B? Esos son, en definitiva, los procesos que son más complejos y que retardan más la negociación de estos tratados. Y por cierto que nosotros estamos abiertos a negociar con el Japón y a negociar con Francia. Chile ya tiene una experiencia bastante aquilatada en este tipo de convenios porque, como señalé yo anteriormente, tenemos experiencia con el Perú, tenemos una experiencia muy avanzada con España en esta materia. Estamos. Ahora, en el último punto que planteaba el señor diputado, tendríamos que analizar si eventualmente se puede plantear este asunto a nivel de la Unión Europea. Tiendo a pensar que el Tratado de la Unión reserva a la legislación de cada Estado la definición de los requisitos y de las condiciones para obtener estas autorizaciones.
que esta no es una materia que haya sido entregada por el Tratado de la Unión o sus normas complementarias para la regulación a nivel, digamos, de Comisión Europea o a nivel de Parlamento Europeo. Y que esto es algo que hay que entrar a negociar con cada Estado en particular. Pero sí puede ser muy interesante lo que se puede hacer a nivel diplomático con la Unión Europea para tratar de agilizar estos procesos con cada uno de los Estados que la integran. ¿Ah? Pero hay una intención en general de avanzar en esta materia, porque tal como señalaba el diputado, efectivamente son quizás estas materias, las materias que generalmente afectan a las personas, sobre todo, fíjese, le quería poner un ejemplo, en los procesos, por ejemplo, que están vinculados con el cambio de una residencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un chileno decide irse a vivir a Francia o decide irse a vivir a Italia? ¿No? Fíjese que usted tendría con Italia, para poder conducir, que sacar su licencia internacional de manejo, es decir, no le sirve la licencia chilena. Debe conducir usted con su licencia chilena más su licencia internacional. Pero eso a usted le permite, de acuerdo a la Convención de Ginebra, manejar máximo por el periodo de 1 año. Generalmente, cuando uno traslada la residencia a un Estado, todos los trámites que están vinculados a eso pueden incluso durar más de 1 año. Entonces podría acontecer, y eso es lo que está aconteciendo en realidad, que hay personas que, transcurrido el año, no tienen cómo seguir manejando ni en Chile ni en Italia, o en Chile o en Francia. No existe ninguna posibilidad. Entonces, estos acuerdos, de alguna manera, resuelven ese problema muy grave que podría enfrentar un chileno, un italiano, un francés, de que una vez que expira el permiso que establece la Convención de Ginebra a través, digamos, del carnet internacional de manejo, esa persona no tenga autorización para seguir manejando y se vea obligado, por ejemplo, a su edad, ¿no es cierto?, a volver a hacer los exámenes que las autoridades europeas exigen para poder obtener, ¿no es cierto?, este permiso de manejo. Por eso que son tan relevantes estos convenios y por eso que hemos colocado mucho esfuerzo en avanzar en esta línea y suscribir la mayor cantidad de estos acuerdos posibles. Gracias, presidente. Muy bien. No sé acaso habrá alguna otra consulta, algún otro comentario. ¿Les parece, diputados, que votemos ambos acuerdos en una sola votación? Me imagino que no habrá problema. Señor secretario, ¿puede tomar la votación, por favor? Está sin audio, Pedro. Perdón, ahora sí. Señora Fernández, señor Fuentes, don Tomás, señora Hertz, señor Jarpa. A favor. Señor Cor. A favor, presidente. Secretario, perdón. Señor Mata. Señor Milosevic. Señor Moreira. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Chalper. A favor. Señor Undurraga. A favor. Señor Vidal. A favor. Señor Naranjo. A favor. Señor Fuentes. A favor. ¿Hay algún señor diputado que no haya emitido su voto? Resultado de la votación, presidente. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces ambos acuerdos por la misma votación. He preguntado aquí en la Secretaría a quién le correspondería por orden informar. Y me dicen que el diputado Charper. Entonces, ya que los dos proyectos de acuerdo son parecidos, le entregamos la doble responsabilidad al diputado Diego Charper. La altura de él. Así lee los Exactamente. Alcanza para los Aprendí dos. a manejar hace poco, así que feliz. Ya, así que acordado que el diputado Charper sería el diputado informante de ambos acuerdos. Muy bien. Me tiene que informar el psicotécnico, señor embajador. Muy bien. Ya, perfecto. Por haberse cumplido. Muchas gracias, don Franco, por su exposición, por acompañarnos en la comisión y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Gracias. Gracias.